¿Puede Dios escuchar nuestras oraciones siempre? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Si alguna vez te has preguntado si Dios puede oír tus oraciones cuando estás inmersa en las consecuencias de tu pecado, lee con atención los versículos de hoy. No te equivoques, Jonás había pecado y huido de Dios. Él permitió que el odio y el miedo hacia un grupo específico de gente envenenaran su corazón hasta el punto de que prefería desobedecer a Dios antes de ser usado por Él. Y aún así, en su desobediencia, Jonás no podía navegar lo suficientemente lejos. Dios vino a él. Vino como una tormenta para despertar a Jonás de su sueño, literal y metafóricamente. Jonás no estaba pensando en cómo sus decisiones afectarían a las personas a su alrededor. La mayoría del tiempo, cuando vivimos la vida a nuestra manera, tampoco lo hacemos. Desafortunadamente, hay veces que hace falta una tormenta para llamar nuestra atención. Una tormenta tan grande que nos despierte de nuestro pecado y lleguemos al final de nosotras mismas. Nuestros ojos se abren a nuestra necesidad desesperada del Salvador, alguien que nos rescate de la destrucción. Y es ahí donde encontramos a nuestro amigo Jonás. Había llegado al límite. Su viaje llegó al final abruptamente en medio del océano, en la barriga de un gran pez. Y ahí es donde Jonás clama a Dios. Lo que Jonás pensó que probablemente le mataría, terminó siendo lo que Dios usó para salvarle. Es curioso cómo Dios hace eso a veces. Jonás pensó que al estar en el océano en medio de una terrible tormenta sería su final como consecuencia última del pecado de huir de Dios. Y aún así, Dios escogió extender misericordia, algo que Jonás no estaba dispuesto a dar a la gente de Nínive. Que un pez se lo tragara era lo que hacía falta para que Jonás finalmente hablara con Dios. Qué locura como a veces nos hace falta atravesar tormentas para regresar a Dios y comenzar una conversación. Allí, en la barriga del pez, Jonás se volvió a Dios. En gratitud, él dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás 2:1-2. Aunque Jonás había huido de Dios, Dios lo amaba lo suficientemente como para rescatarle. Dios escogió no cerrar su oído ante el clamor de Jonás. En lugar de eso, Dios estaba ahí en el momento en que Jonás pidió ayuda y le respondió. No importa qué tormenta de la vida podamos encontrarnos, no importa lo terrible de la situación, Dios siempre escucha la petición de ayuda de sus hijos. Fue dentro del pez donde Dios escuchó las oraciones de su Hijo y fue allí donde permitió que la gracia y la misericordia encontraran a Jonás. No te olvides, no hay pecado lo suficientemente grande o situación suficientemente oscura en la que Dios no te pueda rescatar. Como Jonás, vuélvete a Él en medio de tu tormenta y ve cómo Dios te encuentra donde estés, aunque estés en la barriga del gran pez. Hablemos. ¿De qué manera te ha encontrado Dios en medio de las tormentas de tu vida? Ángela. Ama a Dios grandemente.